Continuamos con la serie que traemos del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, hermanos. Ya vamos por el mensaje número 4 de este precioso libro hoy. En primer lugar vimos una introducción general. Estos temas están en YouTube para que podamos volver allí si queremos indagar un poco más. En segundo lugar comenzamos a ver el capítulo número 1. Y en el capítulo número 1 veíamos dos cosas. Veíamos la revelación a las 7 iglesias. Y es muy importante, antes de mirar capítulos 2 y 3, tener claro el capítulo 1, porque ahí nos da el derrotero a seguir. Las 8 días veíamos la visión de Juan sobre Jesucristo. Y también es muy importante saber quién es el que va a hablar, quién es el dueño de la iglesia. Y ahí veíamos tres cosas. Juan en la isla de Patmos, él está escribiendo en la isla de Patmos, él fue llevado allá por causa de la palabra, del testimonio de Jesucristo, es decir, él está en una cárcel. Veamos, Juan recibe una encomienda. Todo lo que él recibe, escríbelo y llévalo a las 7 iglesias. Y luego Juan recibe una visión sobre Jesucristo y vamos a estudiar la descripción de Jesucristo. Y vamos a ver en tercer lugar, en la parte número 3, capítulos 2 y 3. En la parte número 3 vamos a mirar los capítulos 2 y 3 que tienen que ver con cartas a las 7 iglesias o las cartas a las 7 iglesias. Recordemos que el mensaje de Apocalipsis, hermanos, es para esas 7 iglesias. Y lo hace a través de, o lo hace a los ángeles de esas iglesias. Ya dijimos, el mensaje es de Dios, Él lo envía a Jesucristo, Jesucristo lo toma y a través de los ángeles se lo hace llegar al pastor o al ángel, y ese ángel se lo hace llegar a cada iglesia, pero luego es a las 7 iglesias. Lo que se cree entonces es que la idea era que cada carta de cada iglesia fuera leída en todas las 7 iglesias. Pero aclarábamos que esas 7 iglesias, hermanos, no son un todo, sino que había más iglesias, lo que quiere decir que esas 7 iglesias están hablando más bien de algo completo, están hablando más bien de una totalidad, o están hablando más bien de una generalización. Es decir, esas 7 iglesias están representando a todas las iglesias del Señor en todos los tiempos. Así que la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para todas las iglesias en todos los tiempos. De ahí que no somos historicistas, en el sentido de que un buen grupo de creyentes cree que esas 7 iglesias están marcando todo el derrotero de la iglesia. Es decir, que la iglesia de Éfeso, que es la primera, era para la iglesia primitiva. Y la última iglesia, algunos dicen que una iglesia, no recuerdo si es la de Esmirna, que era especialmente para la reforma, y que la última es la Odisea. Entonces algunos están diciendo que por ser hoy día la iglesia yéndose a esa teología de la prosperidad, entonces se cree que fuese así. Y pareciera que sí, pero no es así, hermano, no es así. Entendiendo que el número 7 nos habla de una plenitud, entonces entendemos que las 7 iglesias es pleno, es todas las iglesias locales en todos los tiempos, y que cada mensaje a cada iglesia particularmente es para cada iglesia local. Es decir, los 7 mensajes a las 7 iglesias son para nosotros ahora, son para esta iglesia inclusive. Quizás haya unas cosas que no, otras que sí, quizás tenemos unas cosas, de pronto no tenemos otras, pero igual el mensaje es para cada uno. Así que este mensaje de hoy, que sería la carta a la iglesia de Éfeso, es para nosotros, hermanos, es para nosotros también. Pero déjenme, yo le leo primero acá Apocalipsis 1, 10 y 11 y luego el 20, porque es muy importante entender esto. En Apocalipsis 1, 10 y 11 leíamos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, está hablando Juan, una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, esa era la tarea, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí nos dice cuáles son. A Éfeso, entonces es lo que vamos a ver ahora. Ese mensaje a Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el versículo 20 dice, y esto es muy importante entenderlo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es decir, en la diestra de Jesús, en la derecha de Jesús, y de los 7 candeleros de oro. Este es el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vamos a ir pensando en eso. Las estrellas son los ángeles, y ya dijimos que no lo vemos bien que sea un ángel, sino que pensamos que más bien es un mensajero o es un enviado, en este caso el pastor de esa iglesia.
Es como lo vamos a ver, es la interpretación que nosotros podemos darle. Quizás alguien esté opinando diferente, pero bueno, entendemos que es dado a ese ángel. Y ahora lo vamos a entender mejor porque se hace responsable. Y uno pareciera que esa carta es para ese ángel, para ese pastor. Pero ese pastor, por ser parte de la misma congregación, implica eso. Y cuando yo leía esto, yo pensaba algo, hermanos. Y si el mensaje es para ese ángel, porque es así, es para ese pastor, pero a la vez es para la iglesia, y entonces el pastor hace parte de la iglesia, eso tiene una implicación, y eso me asusta a mí, porque quiere decir que de alguna manera lo que esté experimentando el pastor lo va a experimentar la iglesia. Y entonces la reprimenda que le haga el Señor al pastor se la va a hacer a la iglesia. Es decir, que el pastor no es ajeno a lo que le pase a la iglesia. Si en la iglesia hay pecado, el pastor tiene cierta responsabilidad por ese pecado. Si la iglesia es santa, pues de alguna manera tiene cierta responsabilidad también. Es decir, eso está involucrado y lo que vamos a tratar de ver allí. Entonces, vamos con el carta a Éfeso. Espero que me alcance el tiempo. Capítulo 2, del 1 al 7. Yo lo voy a leer otra vez porque como se leyó a 4 iglesias, quiero leerla otra vez y luego vamos mirando. Dice Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, al estudiar, hermanos, estas 7 iglesias, vemos un esquema de 5 puntos. Bueno, algunos dicen 7 puntos porque meten el saludo y la despedida. Yo no voy a meter eso. Yo quiero más bien ver 5 puntos de una manera resumida. Es decir, va a haber una descripción de Jesús, va a haber un reconocimiento a la labor de la iglesia, un reproche, creo que hay 2 que no, un llamado al arrepentimiento, por lo tanto no hay llamado también, y una promesa. Esas son las 5 cosas que vamos a ver en cada iglesia, por lo general en la mayoría, pero ese es el esquema por lo menos que traigo para la iglesia a Éfeso. Entonces vamos con el primero. Hay una descripción de Jesús. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Cuál es la descripción que se le da a Jesús acá? Bueno, que él tiene las 7 estrellas en su mano, pero también que él anda en medio de los candeleros. Pero antes dice que escribe al ángel. Sí, es interesante. Allá veíamos, escríbelo y envíalo a las 7 iglesias. Ya, Juan va a escribir la visión y la va a enviar esa carta a las 7 iglesias. Pero ahora aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por eso yo decía, la carta va para el pastor directamente, pero él la va a dar a conocer. Ahora, esta iglesia, hermanos, había sido fundada por el apóstol Pablo. Es lo que tenemos la idea por ahí en el año, a ver, qué sé yo, no sé, a ver, calculemos unos 20 años después de Cristo, en el año 50, no sé. Bueno, no tengo la idea exacta. Pero en Hechos 18, 19 al 20, encontramos, dice, Hechos 18, 19, y llegó a Éfeso, es decir, el apóstol Pablo, y los dejó allí, establecidos, en este caso, aquí en la Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, ahí había una sinagoga, es decir, una iglesia, dice que Pablo discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas él no accedió porque tenía que dar otra vuelta, pero luego él regresa. Y entonces ya miramos aquí en el mismo Hechos 19, 1, todo el capítulo 19 de Hechos habla de la iglesia de Éfeso, su inicio y todo. Pero déjenme, yo le leo algunos versículos. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Vemos que llegó. Versículo 8.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Y luego dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, parece que allí se comienza la iglesia. Él se queda discutiendo con ellos. Versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. Ahora, cuando él escribe, o en otra parte, no recuerdo si fue en Efesios, dice que él estuvo, eso fue en Hechos, dice que él estuvo 3 años allí. Bueno, aquí dice 2 años, luego dice que 3. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Éfeso era la principal ciudad, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Salto al versículo 18. Y muchos de los que habían creído, es decir, en Éfeso, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, este es un dato que es importante tenerlo. El autor, ¿cómo es acá? El que comenzó la iglesia en Éfeso allí fue el apóstol Pablo. Recuerde, ya habían creyentes, lo estamos viendo en Hechos capítulo 2, que se fueron allá. Él llega y busca a los judíos, así que él lo que hace es tratar de llevar el evangelio, y él es fundador de esa iglesia, deja a Priscila y Aquila allí. A lo último envía a Timoteo, y Timoteo llega a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, él posteriormente, Pablo, sí, en el año 62-65 más o menos, él les escribe la carta a los Efesios. Esa carta que usted tiene allá a los Efesios es enviada a esa carta que él había fundado creo que unos 10 años antes. Ahora, hasta ahí podemos ver que todo andaba bien. Cuando usted lee la carta a los Efesios, usted ve que estaba todo bien. Ahora, cuando Juan le está escribiendo ahora a esa misma iglesia, ya lo está haciendo en el año más o menos 95, es decir, han pasado casi 30 años después. Ya Pablo ha muerto. 30 años después les escribe, por lo que se cree que esta gente ahora es una segunda generación de creyentes. Es decir, ya no son los primeros creyentes fundadores, sino que ahora son una segunda generación de creyentes, y por eso encontramos ciertos problemas allí. La descripción de Jesús, ahora sí, voy a leerla otra vez. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dijimos que la estrella aquí es el pastor. Entonces, Jesucristo tiene al pastor en su diestra. Y esto es muy importante, hermanos, porque quiere decir que la autoridad que tenga el pastor o los pastores en una iglesia local es dada por el Señor Jesucristo. Que el pastor no puede hacer nada sin la autoridad del Señor Jesucristo. Que la iglesia no es del pastor, sino del que tiene, el que lo tiene agarrado de su mano, que es el Señor Jesucristo. Por otra parte, esto es un consuelo para los pastores, porque no importa lo que pase, hermano, en la iglesia local el Señor siempre nos va a tener agarrados de su mano, y que también cada pastor tiene que rendirle cuenta al que lo tiene agarrado de su mano. Es decir, esto es una responsabilidad muy grande. Cada vez yo cuando recién comencé el ministerio y entré a ser pastor, yo tenía 22 años y yo no entendía en lo que me estaba metiendo. Ahora es que yo veo que es una responsabilidad tan grande que antes de comenzar esta iglesia yo me quise salir, pero por la gracia de Dios en su soberana voluntad no me dejó, y ahora estamos aquí, y a pesar de todo lo que venga, de todo lo que haga, yo sé que Dios me ha puesto, hermanos, y Él no me va a soltar. Tenerme en la diestra es que Él no nos va a soltar. Pero luego dice, y Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros aquí son las iglesias. Y entonces, en este caso, hay un candelero que es Éfeso. Las demás iglesias son candeleros. Cada iglesia es un candelero. Y el Señor anda en medio de esos candeleros. Aquí nos está hablando de la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, y que Él en ningún momento va a abandonar su iglesia. Si es su iglesia, Él no la va a dejar. Si es su iglesia, Él va a estar en medio. Así que, ¿por qué mucha gente teme ir a una iglesia? ¿Por qué mucha gente dice, yo no me congrego ahí? Él es el dueño de la iglesia. Él está en medio de la iglesia. Él tiene ese pastor en su mano. Así que, hermano, Él está ahí en medio de su pueblo. El Señor Jesucristo está en medio de su pueblo en este momento. Está con nosotros acá, porque Él es el dueño de esta iglesia. Y Él es el dueño de cada iglesia local. Y hablo de iglesias verdaderas. La descripción aquí, hermanos, entonces de Jesús es debido
Y es por eso, y es debido a los falsos apóstoles que visitan a la iglesia de Éfeso, porque ahora vamos a ver que entraban falsos apóstoles a la iglesia. Y él está diciendo, no importa, pueden ir falsos maestros, se pueden levantar. Yo tengo a mi iglesia en mi mano. Ahora, otro punto acá es que Cristo solo aprueba y dirige a los ministros que tiene en su mano y que pastorean a su verdadera iglesia en la cual Él está. Y esto es impresionante y lo vamos a ver ahora. El Señor no tiene ningún compromiso con aquel pastor al cual Él lo tiene en su mano. Hay muchos pastores por ahí que se llaman pastores, pero Él no los tiene en su mano. Aquí está hablando de los pastores a los cuales Él ha llamado y los ha puesto ahí. Por eso temo cada vez, por lo menos 7 veces o más, me he arrodillado ante el Señor y le he dicho, Señor, yo no quiero ser pastor. Pero Él no me ha dejado. Y si estoy aquí, hermanos, es por un convencimiento claro del llamado. No soy, tal vez soy el peor de los pastores, le he fallado mucho a mi Señor. Pero hay algo que tengo seguro y por eso me paro acá, si no, no lo haría. Así que cuando Él dice, yo tengo en mi mano a esa estrella, es porque Él lo ha aprobado. Y la iglesia local debe tener claro si Él lo ha puesto ahí. Pero hay otra parte, y ando en medio de los candeleros. Sé que esto es duro lo que voy a decir, pero Él no va a andar en medio de aquella que no es su iglesia verdadera. Él andará solamente en medio de su iglesia. Así que aunque haya muchas iglesias por ahí, pero no son del Señor, hermano, Él no está ahí. Bueno, sí está, pero en juicio. Pero no está para bendecirla. Pablo y Juan habían advertido de esos falsos profetas que iban a venir, y esa es la garantía que él está diciendo. Y otra vez, hermano, esto a mí me impresiona porque él dice, yo tengo al pastor en mi mano derecha. Es decir, hay otros que no tiene. Y entonces miramos en Hechos 20, 28 al 30, precisamente que esa palabra es para los obispos de Éfeso, que los hace llamar, él está en Mileto, pero los hace llamar, vayan y traigan a los que están en Éfeso, tráiganlos acá. Y entonces en Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Le está hablando a ellos. Los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. No es la iglesia de ningún pastor, es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa es la razón, ningún pastor ha dado la vida por la iglesia, solo Cristo lo hizo. Y luego dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Eso estaba pasando en Éfeso, y ella lo había profetizado, que no perdonarán el rebaño, pero esto es más cruel, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora yo me pongo allí, yo digo, Pablo llama a todos los pastores de Éfeso y de Mileto y de otros por ahí, los tiene ahí y les dice, de entre ustedes se van a levantar falsos. Nadie va a decir, yo voy a hacer ese. Como Judas Iscariote nunca dijo yo soy. Cada vez que el Señor lo enfrentaba, se hacía el loco. Nadie va a decir que es falso, pero el Señor los conoce. Y otra vez, ninguna persona que va a una iglesia y que sí asiste ahí va a decir que no es creyente. Todos dicen que somos creyentes, somos cristianos, pero el problema es cuando se enfrente delante del Señor. Porque esto nos lleva también a lo que ya habíamos dicho hace 8 días, a Juan capítulo 10 versículo 29, donde dice que mis ovejas aullan, me siguen, no perecerán jamás, yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Es lo mismo, el mismo texto. Lo que él está diciendo es, mis ovejas que me siguen, las tengo en mi mano, ellas no se van a perder, nadie las puede arrebatar, esa es mi iglesia. Pero el pastor que puse en esa iglesia, lo tengo en mi mano, nadie lo puede sacar también, es mi pastor porque yo lo puse. Pero esa palabra no es igual para los falsos, no es igual para los creyentes falsos. Porque entonces, cuando venga el Señor, como las 5 vírgenes insensatas, se van a quedar. Cuando venga el problema, la prueba, la adversidad, como aquella viento que sopló sobre esa casa fundada sobre la arena, se va a caer. ¿Qué es la garantía, hermanos? Que el que es verdadero va a perseverar hasta el final. ¿Qué es la garantía? Que el pastor que está en la mano de Dios va a perseverar hasta el final y nada lo va a derrumbar. Ni sus pecados personales, ni sus caídas. Déjeme decirle, Dios está más alto aún que tu peor pecado. Él es más grande.
A veces me da miedo cuando se toman decisiones disciplinarias contra un hermano de la iglesia, porque a veces jugamos a ser jueces y a ser Dios. Yo le lloraba al Señor y le digo: Señor, yo no, por defender una estructura muchas veces, o por defender unos principios que nosotros tenemos y queremos aplicar, a veces le hacemos daño a un hermano. ¿Cuántos hermanos han caído por ahí para nunca más ser restaurados? Pero alguien me decía que lo restaure otra iglesia. ¿Y por qué no puede la misma iglesia donde cayó restaurarlo? Esa es mi gran pregunta, y no sé quién me va a contestar eso. Pero si uno de ustedes cae aquí, ¿por qué no tiene la iglesia la capacidad para restaurar al hermano? Es que no es su hermano. ¿Por qué tengo que enviarlo a otra parte? Yo sé que tendré problemas por eso, pero muéstrenme un texto y estoy de acuerdo con ustedes. Primera de Juan 4:1 también dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve? Igual Juan. Ahora, el mensaje es dado al ángel primero porque él es responsable, pues, del cuidado de la iglesia. Segunda de Timoteo 4:1-5, que era uno de mis textos favoritos, y yo caminaba mucho ahí, pero ahora no sé qué me pasó, pero ahora lo estoy tomando y ya tengo más miedo. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, no te encarezco, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mi hermano, el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Pero qué te encarezco? Que prediques la palabra. ¿Cómo es esto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí tiene que hacerlo a la iglesia. Y recuerde que aquí, hermanos, este es Timoteo, que es pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está diciendo eso. Tienes que predicar la palabra, tienes que redarguir, tienes que reprender, tienes que exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos engañosos, y nota lo que van a hacer: y apartarán de la verdad el oído. Yo me quedé pensando en eso. Apartarán de la verdad el oído. Es decir, los oídos de las personas ya no quieren escuchar la verdad. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que pasa. Hoy la gente ya no quiere escuchar la verdad. ¿Y qué van a hacer? Y se volverán a las fábulas. Fábulas es cuentos. Que es que yo fui al cielo, que tuve una visión, que tuve un sueño, que Dios me mostró, que todo eso. Y eso es lo que la gente quiere oír. Y su oído se apartó de la verdad. Ah, que hay una iglesia verdadera. Ah, a mí me lo han dicho una y otra vez aquí, hermano. ¿Sabe qué me han dicho a mí? Que esta es una iglesia muerta. Algunos familiares me han dicho así. Aquí no está el espíritu. No sé, pues sí, el espíritu malo no está aquí, gloria a Dios. Por eso le dice: reprende, exhorta por esta situación. Apartaré de la verdad el oído, celebrarán a la fábula. Pero tú sé sobrio, pastor de esa iglesia, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones que le van a llegar. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y por qué? Porque el Señor los tiene en la mano. Amén. Y esto para pastores que me están escuchando, o alguien quiere levantarse acá del pastor. Entonces, por eso el Señor se presenta de esa manera, de que Él tiene al pastor en la mano y Él está en medio de su iglesia. Y otra vez, hermano, el Señor está en medio de su iglesia. Él no tiene compromiso con nadie que no sea su iglesia. Y una iglesia local tiene que haber sido fundada por Él. Obviamente puede ser que un pastor llamado la arranque, la comience, o puede ser que hayan creyentes verdaderos, hermano, que arranque, se reúnan 2 o 3 y comiencen una iglesia. Así como está en Tuluá. Tuluá tenemos una obra ahí, hermanos, del Señor. Número 2, el reconocimiento a su labor. Versículos 2, 3 y el 6. Déjeme, yo cojo todo así porque... Vale, el versículo 2 y 3 de Apocalipsis 2 y luego me salto al 6. Versículos 2 y 3. Este es un reconocimiento que el Señor le hace a la labor de esa iglesia. Yo conozco tus obras. Ay, mi hermano. Tanto las buenas como las malas. Pero el Señor conoce lo que hacemos. Amén. El Señor conoce la obra que hace esa iglesia. Y aquí no estamos hablando... Por favor, escúcheme lo que le voy a decir para que no vayamos a malentender las cosas. Cuando hablamos de la iglesia local, siempre se piensa en el pastor. No. Cuando hablamos de la iglesia local, muchas veces
Y espero que aquí no haya ninguno que se quiera salir por tangente y va a decir, es que la iglesia donde yo me congrego, ¿qué? O sea, usted no. Aún el nuevo que entró por ahí y que quiere quedarse aquí, usted ya pase parte de esta iglesia, así que con ustedes. Sí, porque nos queremos salir. Es el pastor allá. Esos son los líderes. A mí como no me ponen a hacer nada, esos ellos allá. Y tanto para Cali como para Tuluá esto. Tenemos que tener sentido de pertenencia. Que todo lo que pase en la iglesia, sea bueno o sea malo, yo hago parte de esos, yo soy culpable. Yo no puedo salirme y querer juzgar a los demás y querer decirle, es que ustedes, ¿y usted qué hace? No, yo estoy aquí mirándolos. Aquí no queremos observadores, ni en Tuluá tampoco. No, gente observadora no queremos. Gente, por eso después de un año le damos la membresía. Gente que es miembro de la iglesia, es decir, tiene sentido de pertenencia. Conmigo es que es la cosa. Vale decirlo, y no me da miedo decir eso. Es mi iglesia local, porque yo hago parte de ella. Tiene que ver conmigo, y como tiene que ver conmigo, si hablan de mi pastor, están hablando de mí. Si hablan de mi hermano, están hablando de mí, y es conmigo. Pero si usted se presta a hablar del pastor y del hermano, usted se está saliendo y usted está diciendo, yo voy ahí, pero yo no soy de ahí. ¡Qué peligro! Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Yo no me voy a detener en esto, hermanos. Y que no puedes soportar a los malos, tienes discernimiento, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Recuerde, esto viene como consecuencia de lo primero. El Señor anda en medio de sus iglesias. El Señor tiene al pastor en su mano, y entonces ahora le dice a ellas y al pastor, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no puedes soportar a los malos, eso es muy bueno. Aún sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O como dijo alguien, ¿y cómo sabemos que es un falso apóstol? Bueno, si digo que es apóstol ya es falso. No le busque más, hermano. Pablo dijo, y al último de los apóstoles, como un abortivo me pareció a mí. ¿Cómo sé que hoy día hay falsos apóstoles? Pues si él es un apóstol ya es falso. Entonces ya, no le botemos más corriente a eso. Pero es que, ¿y qué? Pero es que es Milton. ¿No? ¿Y qué? Es un falso. Bueno, uno que fue mi amigo, pero no voy a decir el nombre, pero aquí en Cali, y sé que tiene una iglesia chévere y él predica sabroso, yo sé, pero él se hace llamar apóstol. ¡Falso! Ya, no me da temor decirlo. Y si pues que se arrepienta entonces y quite ese título entonces. Entonces has probado a los que dicen ser apóstoles. Ahora aquí está hablando de gente que llegaba allá diciendo que eran apóstoles, obviamente. Cuando uno lee la carta a los Efesios se da cuenta. Y los has hallado mentirosos, porque todo el que diga ser apóstol es un mentiroso. Ahora has sufrido, otra vez repitiendo lo de arriba, arduo trabajo, has tenido paciencia, arriba ya lo dijo, has trabajado arduamente, ya lo dijo, arduo trabajo, pero lo ha hecho por amor de mi nombre. Ojo con lo que vamos a hablar ahora. Lo ha hecho por amor de mi nombre. Es decir, todo esto que el Señor reconoce y está reconociendo desde que comenzó hasta donde iban. Todo esto lo han hecho por amor del nombre del Señor. Y no ha desmayado, han perseverado. Versículo 6. Pero tienes esto, también otra manera pues de reconocer su labor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, estaban de acuerdo con el Señor. Tú aborreces esas obras, nosotros también. Esta iglesia, hermanos, entonces, en términos generales, era muy esforzada en sus obras, era celosa de su doctrina, muy bueno, es lo que estoy en un resumen de lo que ya leí. Era una iglesia perseverante, qué bueno, a pesar de las situaciones que venían, perseveraba. Pudiéramos decir que algo así como la iglesia a Tesalónica, en primera de Tesalonicenses, versículo 1, 2 al 3, es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos, les dice, y era muy parecido acá: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, note, de la obra de vuestra fe. Aquí podemos ver entonces que la obra es el resultado de la fe. Todo el que tiene una fe correcta va a tener una obra correcta. Del fruto de vuestro amor. Es decir, el amor era tan grande que tenían amor a Dios y amor por la obra, que ellos daban buen fruto. Y de vuestra constancia en la esperanza,
en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que tenían en Jesucristo era tan grande que les llevaba a laborar de esta manera. Es decir, hermanos, solamente todo esto puede hacer que una iglesia se mueva de esta manera, sabiendo que el dueño es Cristo y que Él prometió venir por nosotros. Entonces la iglesia está esperando, y mientras espera su regreso, está laborando, está haciendo todo esto, está perseverando todo esto. Ahora, el Señor aquí entonces ve esas obras, ve ese esfuerzo, y es por la obra en el Señor, ese esfuerzo por la obra que hacen en el Señor, como dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y esto es importante: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado desde su nombre. Otra vez han trabajado por el amor que le tienen a Cristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero entonces, antes de pasar a otro punto, ellos también tenían un celo por la doctrina, probaban a los falsos apóstoles. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y entonces Pablo nos da una pequeña descripción en 2 de Corintios 11, 13, 14, 2 de Corintios 11, 13, y nos dice: porque estos son falsos apóstoles. ¿De quién está hablando? Pues usted mira todo el contexto, ve que Pablo está hablando de aquellos que iban y predicaban en esas iglesias y cobraban. Es decir, ellos iban, pero solamente era porque les pagaban. Usted sabe que hay personas, inclusive yo me he dado cuenta que no van a una ciudad porque no les dan lo que tienen que hacer. Es decir, ahora estos supuestos apóstoles o evangelistas, que son más evangelistas que otra cosa, ellos lo que hacen es que piden, dice: bueno, yo pido un hotel de 5 estrellas, yo pido, la comida tiene que ser de esta manera y mi ofrenda tiene que ser tanto. No, pero no alcanzamos a, bueno, si no me consiguen eso, yo no voy. No, pues están cotizados, ¿no? Entonces, estos falsos iban allá por plata. Entonces, por eso Pablo dice: mire, porque estos son falsos apóstoles. Luego le dice: obreros fraudulentos, es decir, estos son un fraude, como lo que hablábamos ahora, no lo voy a repetir, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, ellos no son apóstoles de Cristo, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que podemos decir que todos los apóstoles que hay por ahí, ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice: y no es maravilla, es decir, no seas hombre por eso. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, y Señor, esto es impresionante. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, como hemos dicho, ellos: no, pero es que él dice la verdad, no, pero es que lee la Biblia, no, pero es que él habla la palabra de Dios. Sí, hemos aprendido: si tiene un 80% de verdad y un 20% de mentira, es falso. Es más, hasta yo creo que una milésima, si es mentira, ya es falso, porque esa falsedad daña todo. ¿Acaso el Señor no nos exige justicia perfecta? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo no podemos ser salvos por nuestras obras? Porque el Señor pide justicia perfecta. ¿Por qué somos salvos por las obras de Jesús? ¿Por qué la justicia de Jesús se nos imputó a nosotros para poder ser salvos? Porque el Señor exige justicia perfecta. Así que la verdad es verdad, hermano, y es total. Y si hay algo por ahí malo dentro de la congregación, hermano, somos nosotros los culpables. Pero el Señor no, ni su bendita palabra. Ok, también dice entonces que el Señor aprueba el aborrecimiento que ellos tenían por la obra de los nicolaitas. Aquí hay problema con estos nicolaitas, porque por lo menos en la historia de la iglesia han habido 3 interpretaciones. Unos dicen: bueno, ese es Nicolás, uno de los diáconos que en Hechos capítulo 6 lo eligieron. Ahí aparece ese tal Nicolás, y bueno, él como que se desvió. No, ese es otro Nicolás que apareció, no sé, por ahí en la iglesia. Y bueno, han habido varias acá, pero entonces me gustó más esta, la que trae el pastor, el comentarista William Hendrickson, y lo voy a leer porque tiene que ver con otras cosas que vamos a ver más adelante. Él dice: es probable que estos nicolaitas y los que tienen la doctrina de Balaam, que la vamos a ver dentro de 8 días, y los seguidores de la mujer Jezabel, que lo vamos a ver dentro de 15 días, representen en general el mismo grupo o escuela de herejes. Es decir, son herejes, igualito que los otros, igualito que los de Balaam y los de Jezabel, los nicolaitas. Son 3 grupos que tienen lo mismo, dice. Por tanto, nos encontraremos con ellos de nuevo, o sea, más adelante. Parece que eran individuos que no solo, me llamó la atención esto, se negaban a ausentarse de los inmorales e idólatras banquetes paganos, sino que también trataban de justificar sus costumbres pecaminosas.
Es decir, un evangelio liviano. El Señor aborrece cualquier compromiso con el mundo, tiene un compromiso con el mundo. Por tanto, alaba a la iglesia de Éfeso por su firme resistencia contra las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son estos nicolaitas, hermanos? Son los que entran y tratan de decir, ay, tómala suave. Tampoco. Ya el Señor nos salvó, podemos vivir. Eso no afecta para nada a la iglesia. Tienen una conducta no tan santa. Y cuando alguien cae en pecado, no lo corrigen, no lo disciplinan. No, démosle el amor al hermano. Y suspendámoslo un mes. Si es miembro de la alabanza, un mes y ya está tocando al mes. Cayó en adulterio, pero al mes ya está tocando. Y no es que él se arrepintió y tampoco. Nosotros vamos, el Señor ya lo perdonó, nosotros también lo perdonamos. Vuelve ahí. Nosotros creemos en la restauración, pero creemos en un proceso de disciplina. Y con todo lo que hemos escuchado, yo personalmente, ¿sabe qué creo, hermanos? Si una persona, no importa quién sea, haya caído en pecado, no importa el pecado, a esa persona se le pone en disciplina porque afectó a la iglesia con su pecado, pero si esa persona se arrepiente, verdaderamente se le da una restauración. Pero soy de los que creo que por lo menos hay que esperar unos 3 años, por lo menos, y en un trato de llevarlo, de mirar hasta que realmente haya sido completamente restaurado y muestre evidencia de eso para poderlo volver a dar ministerio. Es lo que yo creo. Ok, entonces podemos asumir que el estilo de vida del nicolaita se caracterizó por la inmoralidad, la participación de comer alimentos ofrecidos a los ídolos y la perversión de la verdad de alguna manera. Número 3, vamos con el reproche. ¿Qué me van a reprochar? ¿Por qué me voy a demorar? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, Señor Jesús, yo creo que ahí podía predicar un mensaje nomás. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? Ese pero. ¿Acaso no dice que la obra del amor, el Señor los elogia a la iglesia, reconoce su labor, reconoce su tarea? ¿Pero qué pasó? Porque el Señor ahora dice, y hay un reproche severo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo sé que aquí se pueden hacer conjeturas. Y la primera es, el primer amor, porque en el argot popular de la iglesia siempre ha salido de que, ese primer amor, cuando yo estaba en el primer amor. Entonces la gente toma el primer amor como ese enamoramiento de la iglesia y que no se perdía en un culto y ya. Pero después de unos años, la tomó suave. ¿Pero se refiere a eso? ¿O hay algo más profundo aquí que toca revisar? ¿Qué le pasó a esta iglesia, hermanos? Y yo le voy a decir algo. De entrada, el primer amor aquí no es otro que Dios mismo. Jesucristo mismo. Es el primer amor. Él. Y ahora le voy a traer unos textos bien fuertes. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Ojo con esto. Y esto siempre nos lo han advertido, pero pareciera que esto es lo que pasa. Y se refleja más en estos hombres que han caído y siguen cayendo. Pastores que en la historia de la iglesia han caído, que están cayendo ahora y seguirán cayendo. Creo que el error está aquí en esto. De que nos metemos tanto en la obra y hacemos tanto la obra del Señor y entonces amamos al Señor y hacemos la obra porque amamos al Señor, pero de repente nos vamos enamorando de la obra y después terminamos haciendo la obra sin el Señor. Tú puedes venir al culto aquí sin el Señor. Tú puedes diezmar sin el Señor. Tú puedes ofrendar sin el Señor. Tú puedes cantar sin el Señor. La iglesia puede seguir haciendo su obra sin el Señor de la obra. No vamos a cambiar la obra o el ministerio por el Señor, que es el dueño de esto. El dueño de la iglesia es Él. Y aunque la iglesia es preciosa y los cultos pueden ser hermosos y los ministerios que tenemos son ejemplares y podemos nosotros mirar y podemos copiar a hombres y amarlos por lo que Dios los está dando, por la manera como ellos hacen las cosas, pero nuestra fidelidad y nuestro amor es a nuestro Señor Jesucristo por encima de todo. Y pareciera que eso le pasó a esta iglesia. El Señor le dice, mira todo lo que hicieron. Tú y yo podemos ahora como reformados jactarnos de una doctrina, jactarnos, hermanos, de una buena teología, jactarnos del mensaje que predica el pastor, jactarnos de los pastores que tenemos como referentes y escucharlos y estar enamorados de todo eso. ¿Y el Señor? ¿Y dónde está Jesucristo? ¿De
Tengo relación con Él. Él es mi vida, Él es mi motor. O yo estoy solamente aquí porque me cansé de las iglesias pentecostales y carismáticas y ahora encontré una iglesia reformada. Y qué bonito como me hablan allí. Pero su vida no tiene ninguna relación con el Cristo que dio la vida por ti. Eso hay que revisarlo. Y el Señor aquí no lo va a dejar pasar por alto. Señor no va a dejar pasar por alto esto. Me amaban al comienzo, pero ahora ya no. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, no es que no amen al Señor, ellos aman al Señor, pero el Señor ya no es el primero. Hay otras cosas que están ocupando el primer lugar y no es Cristo. Dios no va a pasar por alto esto. Yo siempre, hermanos, debo ocupar el primer lugar en nuestras vidas. En mi relación con mi esposa, con mis hijas, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis finanzas, en los dones, talentos que tenga, en tus negocios. Todo eso, Dios, en el tiempo, Dios debe ser el primero. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios demanda búsqueda primero de Él como persona. El error es que pensamos que buscamos a Dios porque vamos a un culto. Sí, es cierto. Pero ¿de qué sirve venir a un culto si en tu casa? ¿De qué sirve venir a escuchar a este pastor aquí si en tu casa no abres la Biblia? Si no tienes comunión con Dios a través de su palabra. ¿De qué sirve venir a orar aquí si allá no oras? ¿De qué sirve inclusive cantar aquí si allá no cantas en tu casa? Tú y yo deberíamos de sabernos estos signos y estas canciones que cantamos una y otra vez, pero a mí me extraña, y en Tuluá pasa eso, y a corregir eso, y aquí también. Coros que se han puesto 10 veces, 20 veces y ni siquiera lo talararean. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos abrir nuestra boca y cantar? ¿Acaso no debemos de presentar sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre? Si yo no me sé la canción, por lo menos digo gloria a Dios. Pero abro mis labios. Venir aquí es adorar y cantar al Señor, pero hacerlo en la casa también. Yo a veces me pregunto, ¿será que en la casa no lo hacen? No. ¿O será que en la casa cantamos la música secular? Gracias. Y cuando venimos aquí ni siquiera podemos cantar la de Dios. Esto es tan serio que Mateo 22, 34 al 40, me va a quedar ahí. Entonces, dice Jesús aquí, Mateo 22, 34 al 40, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, note, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, cuando usted va a mirar los mandamientos de allá, dice: pero ¿cómo? ¿Por qué el Señor dice que ese es el primer mandamiento y el segundo es semejante? Yo no veo eso así. Porque ahí dice, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? Honrar al Señor. No toma el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto? Guarda el día de reposo. Estos 4 mandamientos el Señor los reduce en uno. Si hacemos esos 4, estamos amando a Dios. ¿Cuáles son los otros 6 de la otra tabla? Honra a padre y madre, no adultere, no robe, no mate, no mientas, no diga falso testimonio, no codiciar la mujer de tu prójimo, no codiciar nada. Es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? No haciendo nada de eso. ¿Sabía, hermano, que si uno guarda la primera tabla y ama a Dios con todo su corazón, puede guardar la segunda, amar al prójimo? Es decir, hermano, no habría pecado. Porque el pecado es
violar esas dos tablas. Y el Señor aquí está diciendo, ahora uno dice, y entonces, ¿por qué? Conociendo la palabra, conociendo esto, yo caigo en pecado, como le decía hace 8 días, porque quiero recompensar mi carne. Hermano, me lo voy a decir a mí mismo, y Orlando entienda esto: cada vez que tú pecas, estás dejando de amar a Dios por amarte a ti mismo. Y entonces Dios no es tu primer amor. Cada pecado, por muy sencillo que parezca y muy mínimo que parezca, está diciendo que no amas a Dios. Tú y yo lo que debemos hacer es lo que sigue, porque me toca avanzar. No lo voy a leer esto porque ya no alcanzo. Quería traerlo, Lucas 14, 25 al 33, donde el Señor dice: el que ama a padre y madre, hijos, hermanos y todo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque el Señor es primero. El Señor es primero. Tal es primero el Señor, que tú no puedes cambiar su culto en su día por otra cosa. Y yo voy a ser celoso todo el tiempo mientras esté vivo. Y se lo voy a decir una y otra vez, así usted se enoje conmigo. Pero este es el día del Señor. Y este es su culto. Y Él quiere que yo esté. Y por eso estoy aquí. Aunque la mitad de mi familia está enterrando a un primo mío que mataron el viernes. Y pastor, ¿usted por qué no está con ellos? Porque yo estoy aquí en el culto a mi Señor. Yo sé que algunos no lo van a entender y me van a caer encima después. Pero yo estoy aquí en el culto a mi Señor. El Señor puede venir ahora. Puede venir esta noche. Y yo voy a serle fiel a Él hasta el último día, y tarde me voy para Tuluá. Número 5, hermanos. Aquí me van a perdonar. Yo voy a terminar mi mensaje. Punto número 4. Ahora hay un llamado al arrepentimiento. Ya le dijo eso. Aunque has hecho cosas tan loables, hermano, el Señor reconoce el trabajo de nosotros. Él lo va a reconocer. Pero también cuando Él tiene que hablarnos fuerte, nos va a hablar. Y nos va a decir: pero hay un problema, has dejado tu primer amor, soy yo. Entonces ahora mire tan tremendo esto que ahora entonces le hace número 4, hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 5, recuerda. Has dejado tu primer amor, entonces recuerda por tanto de dónde has caído. Hermano, dejar el primer amor es irnos hacia abajo. Es caer. No caer de la gracia, y no caer, como se dice, el Señor nos guarda de una caída. Es decir, nadie va a perder la salvación aquí porque le está hablando a la iglesia. Pero está hablando de caídas. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Le dice, por tanto, recuerda, es decir, aquí nos va a tocar recordar. ¿Cómo así, Señor? Yo te amaba, ahora amo más la obra que a ti. Primero te amaba a ti y luego comencé a amar la obra. Ahora amo más la obra que a ti, te amaba a ti. Y no me voy a meter en problemas ahora, pero ahora que conozco la teología y la doctrina, amo más la teología y la doctrina que a ti. ¡Oh, Señor Jesucristo! Entonces Él dice, ahora recuerda, tiene que recordar entonces, cada uno a nivel individual, aunque le dice a la iglesia de Éfeso o para nosotros, por tanto, ¿de dónde has caído? Y que hacer un retroceso y comenzar a mirar qué fue lo que pasó. Porque, hermano, ninguna caída es así que porque sí de tropezón, es que yo me encontré y me caí. Toda caída en pecado viene ya aflojándose un ladrillo. Recuerda lo que pasa: esta pared está tan firme y no la puedo tumbar. Yo tengo que comenzar a picar por allá, picar hasta que logro zafar un ladrillo. Si zafo un ladrillo, luego zafar el otro, y entonces es más fácil. Y cuando zafo 3 o 4, y sí le doy duro y se cae la pared. Cuando alguien se cae, él no se cae de sopetón, se cae porque hace rato dejó el primer amor, porque hace rato dejó la comunión con el Señor. Él ya venía aflojándose. Y todo comienza con la inasistencia a los cultos. Amén. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete. ¿Qué es eso? Cambia tu mente, cambia tu manera y vuelve otra vez y arrepiéntate. Y note, y haz las primeras obras. ¿Sí ve que han dejado las primeras obras? Haz las primeras, es decir, vuelve a hacer esas primeras obras cuando estabas tan enamorado de mí. Hermano, escúcheme, míreme lo que le voy a decir. ¿Es que acaso eso es normal? Que cuando alguien se entrega al Señor está tan enamorado del Señor que quiere ganarse el mundo, que quiere comer el mundo, y entonces va a las vigilias, va a los ayunos, va a los cultos. Todos hicimos eso,
Pero ¿por qué después de unos añitos como que nos relajamos y entonces ya viene alguien y dice, ah, sí que está en el primer amor, por eso así tan fanático? O sea, ¿no es luego al caso lo contrario? ¿No es que cada día, hermano, por lo menos en mi caso está pasando eso? Mientras más le conozco, más me enamoro de él. Mientras más tengo la palabra, más me enamoro. ¿Acaso no es así? ¿No debiera ser así? ¿Por qué entonces aquí es al revés? ¿Por qué pareciera que después de un tiempo ahora como que yo vuelvo otra vez a las andanzas de allá? Por eso recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras horas, es decir, como cuando comenzaste. Ahora note, pues si no, ¿no lo vas a hacer? Ojo que le está hablando a la iglesia. Iglesia de Éfeso, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Y aquí no le está hablando a la ciudad de Éfeso que va a quitar la iglesia de Éfeso. Aquí le está hablando a la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? El Señor va a venir si no se arrepiente y va a quitar el candelero de su lugar. Pudiéramos decir que perderá el estatus de iglesia y ya no se llamará iglesia, aunque estén ahí. Y si ya no se llama iglesia, eso implica que el Señor ya no va a estar. Y lo único que hay es bulla y cascarón. Y Él no está. Y Él ya no tiene su iglesia ahí. Le está hablando a la iglesia entera debe arrepentirse. Si no tienen al Señor como primero, si Él no es su prioridad, la iglesia debe arrepentirse. Obviamente esto cae a nivel individual. Individualmente debemos arrepentirnos. Corremos el riesgo de perder la iglesia. Yo digo, pero ¿cómo perder la iglesia? Hoy día hay muchas iglesias que perdieron la iglesia. El Señor salió de ahí. Eso es lo que yo puedo ver acá. Porque dice que Él está en medio de su pueblo, en medio de su congregación. Pero el hecho de que haya una congregación no implica que Él esté. Él está, hermanos, si la iglesia está con Él, si lo tienen como primero. Y hablemos a nivel individual lo mismo, que es lo que yo he venido diciendo acá. Es como si el Señor nos dijera en este arrepiéntete, ¿me amas? Y voy a traer a colación a Pedrito. Juan 21:15. ¿Usted sabe que Pedro la embarró? El pecado de Pedro es muy grave porque el Señor había dicho, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, que era lo que Él les decía. Y ahora este Pedro viene y después de haber dicho, Señor, hasta la muerte contigo, a todos te abandonan menos yo. Aquí estoy contigo, Señor, acabo de 3 días de ayuno, Señor, así que aquí estoy delante de ti, Señor, y no te voy a negar para nada. Se llevan al Señor y entran temerosos, sale huyendo, se va por allá. Tú eres, como que tú eres de ellos. No, yo no. Tú eres de ellos. No, ¿qué estás diciendo, señora? Ay, este es de ellos. Y maldijo, yo no sé qué dijo, pero maldijo. No soy. Y cuando dije, el gallo cantó. Ay, cuando canta el gallo. Se puso a llorar, dicen que salió llorando y lloró amargamente. Pero ¿qué fue lo contrario a Judas? Judas fue y se ahorcó, este fue y buscó a Jesús. ¿Por qué digo que fue y buscó a Jesús? Porque luego lo vemos en Juan 21 con el Señor en la pesca. Y ahora el Señor, después de que pesca, lo llama y es donde quiero llegar. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Ahora vamos a ver la restauración. Juan 21:15. Hermano, porque así es, mientras más bajo hayas caído, así el Señor te va a levantar, pero tiene que pasar un proceso, y este es el proceso. Dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mire, bueno, Juan dice que le dijo a Simón Pedro, pero ahora viene lo que Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Sabe qué significa Pedro? Roca. ¿Sabe qué significa Jonás? Simón, caña movida por el viento. ¿Y sabe por qué le dice hijo de Jonás? Porque así es tu descendencia. O sea, le hizo recordar toda su situación humana. Y dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, los otros discípulos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora yo voy a mirar aquí juego de palabras. Digámoslo en nuestro tiempo para no irnos a las palabras griegas. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, yo te quiero. Es más o menos, y lo voy a leer ahí, así. Él le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
le dijo, pastorea mis ovejas. A pesar de eso, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. ¿Por qué la tercera vez? Porque 3 veces lo ha negado. Y tenía que estar restaurado 3 veces. Y lo está restaurando. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. No te amo. ¿Cómo tú quieres que te ame? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No será que ese es el mismo problema que tenemos nosotros? Que Dios nos amó de tal manera y dio a su Hijo. Y ahora nosotros, al ser amados por Él y ser salvos, no podemos entregarnos de la misma manera, sino que sí, Señor, yo te amo, pero poquito. Es que la palabra amar es darse, la palabra querer es cómo me puedes bendecir. Cuando yo digo amo a Dios, le estoy diciendo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Toma todo, toma toda mi vida, mi tiempo, mi dinero, lo que sea, tómalo para ti, Señor. Pero cuando le digo, Señor, yo no te amo de esa manera, yo te quiero, entonces yo quiero tu bendición, yo quiero que me guardes, que me protejas, que me cuides, yo quiero eso, que me des un buen hogar. ¿Ve la diferencia? Pero no fue capaz de decirle, Señor, yo te amo, y esa fue la razón. Yo no lo sabía, Señor, pero ahora me estás diciendo, ahora me estás mostrando la razón por la cual yo te dejé, te negué, es porque no te amaba verdaderamente como pensaba y como te lo decía. Y la iglesia de Éfeso pasó por eso. Y el Señor tiene que venir y decirle, has dejado tu primer amor, tienes que ver dónde hiciste eso, pero debes arrepentirte ahora y volver a hacer esas obras que al comienzo, porque si no vendré y te sacaré a la iglesia. Y yo no sé qué implica todo eso. Tranquilo, 5 minutos termino. Número 5, una promesa. Versículo 7, y vamos a encontrar esto siempre en todos los pasajes. Verso 7, una promesa. Luego le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llama la atención acá. Bueno, oído espiritual. Todos tenemos oído, pero no oído espiritual. ¿Sabe qué es esto? Usted vino hoy a este culto y yo no sé cómo va a salir. A otro mensaje del pastor y pare. Pero si usted tuvo oídos, usted va a revisar su vida y va a comenzar a poner cambios en su vida con la ayuda del Señor. Yo estoy que voy a orar ya. Señor, por favor, ayúdame en esto. Yo vengo orando con esto, Señor. ¿Cómo estoy yo dejando ese primer amor? ¿Cómo? Sí, Señor, yo estoy cayendo en un error de amar tanto la obra, de amar tanto la doctrina, Señor, y me meto allí, pero tú, es que tú eres mi vida. Ahora le dice, bueno, ¿tienes oído? El que tiene oído se va a arrepentir. Oiga entonces lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, que es el Señor el que manda, que es Jesús, pero ahora dice lo que el Espíritu dice. Porque hermano, Dios es una Trinidad, amén. ¿Y qué le dice? Al que venciere. Esto es cuestión de vencer entonces. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Qué promesa tan hermosa. ¿Por qué le dice al que venciere? Hermano, es sencillo, porque tú y yo tenemos 3 enemigos, se nos lo han dicho desde que conocimos el Evangelio. Esto sí todos lo saben. El enemigo que tenemos está Satanás, que anda alrededor buscando a quien devorar. Él me anda paseando. Y piense, Satanás más o menos una vez lo aprendió un pastor, esta es mi vida, y él dice, a ver, no, mejor la pared. Y donde sienta que está coco, así es el diablo. Entonces, ¿cómo estás en la oración? En la lectura, en la asistencia a los cultos. Aquí no tiene compromiso con la iglesia los domingos. Aquí es enfermo su familiar, problemas económicos, no tengo para el bus. El despertador no sonó. El despertador no sonó. Me quedé anoche hasta la 1 de la mañana y tengo mucho sueño. No, mejor tengo otro compromiso. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, con todas sus seducciones, nos atrae, nos llama. ¿Y ahora cómo lo hace? Por esas redes sociales. Mi esposa decía ayer que creo que a los niños que pasen, escuche, los niños que pasen más de media hora, se está descubriendo en la pantalla del celular, que pasen más de media hora, les va a producir cáncer en el cerebro.
Y el otro enemigo, hermanos, el más peligroso, porque el diablo está vencido. El mundo no tiene inferencia en mí si estoy pilas. Pero el enemigo más poderoso eres tú mismo, mi carne. Ese es el enemigo más bravo, el que está aquí, el que no puedo controlar, el que me llama la atención. Por eso dice que todos los días debo mortificar la carne con el espíritu, hacer morir las obras de la carne. Así que, ¿qué me toca hacer ahí? Dice, por eso, el que venciere. Cuando ya venzo, hermano, y mire, y ese vencer todos los días evitará que yo caiga. Las caídas son precisamente por eso. Y ya sabemos, hermano, aquí no se trata, nada, es que yo soy el miembro de la iglesia ahí más o menos regulazongo. No. No importa, hermanos. Y entonces, yo le daré, déjeme, yo le leo esto para terminar. Génesis 3, 22, 24. ¿Por qué le promete el árbol de la vida? En Génesis 3, 22, 24, nomás miren lo que dice. Y dijo Jehová Dios, después de que el hombre cayó: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Cómo? ¿Y cómo iba para siempre? El que come el árbol de la vida va a tener vida eterna. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, tan pronto el hombre pecó, el árbol de la vida quedó guardado. ¿Y cómo es que lo promete ahora? En Apocalipsis 22, 1, 2 y 14 yo leo lo siguiente. Apocalipsis 22, 1, 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Oh, ese río. En medio de la calle de la ciudad y aún en el otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, este árbol de la vida no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiere decir que va a tener acceso a esa presencia después de que nosotros muramos, después de que dejamos. El que venciere, pero esto es para el vencedor. Por eso Jesucristo lo dice de esta manera: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Porque, hermano, un creyente puede tener caída, pero nunca va a tener una caída de ir al infierno. Él se va a levantar. El verdadero creyente puede caer, él se arrepiente y se levanta. Si alguien se cae y nunca más se levanta, nunca fue creyente, nunca fue un verdadero hijo de Dios. Pero el creyente verdadero se va a caer y se va a levantar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la misma Biblia dice que el Señor va a sostener al caído, al que se ha caído, y Él lo va a levantar. Así que tengamos cuidado con esto. Así que concluyo. ¿Qué vimos hoy? La carta a la iglesia de Éfeso, y vimos las 5 partes. Una declaración de Jesús, ¿quién es Él? Tremendo eso. Un reconocimiento a su labor, Él lo hace. Un reproche: has dejado tu primer amor. Un llamado al arrepentimiento, siempre lo va a hacer. Y una promesa, porque esto es para perseverar. Dios te trajo a este lugar para perseverar. Dios lo trajo a usted a la iglesia de Tuluá para perseverar. No es para que cuando me dé la chiripiorca me vaya. Amén. Oremos.